Esta es la historia de Iván IV Vasilievich de Rusia, o más bien como es conocido popularmente por la historia como Iván el Terrible. Pero ¿por qué se ganó ese apodo? Todo comienza en Kolomenskoye, actual Rusia, en 1530. Iván era hijo del zar Basilio III y de Elena Glinsky. El zar Basilio III nació el 25 de marzo de 1479 y fue el gran príncipe de Moscú, hijo de Iván III el Grande, quien había convertido a Moscú en la sede del imperio debido a su ubicación central en una red fluvial. En cuanto a su madre, Elena Glinsky nació en 1510 y se convirtió en la segunda esposa de Basilio III porque la primera esposa no podía darle hijos. Fue así como con la unión de ambos nacería Iván el 25 de agosto de 1530 en Kolomenskoye, en el Principado de Moscú. Cuando apenas Iván tenía 3 años, su padre Basilio fallece en 1533, esto hace que Iván sea coronado como Gran Príncipe de Moscú, aunque fue su madre quien recibió el poder como regente, hasta que Iván cumpliera la edad adulta para gobernar. 5 años después, cuando Iván tenía aproximadamente 8 años, su madre murió. Se cree que fue envenenada por los boyardos, que eran miembros de la alta nobleza rusa, en medio de las intrigas por el poder. La muerte de Elena dejó al país sin un líder claro. La vida de Iván en el Kremlin. Después de la muerte de su madre, Iván quedó bajo el cuidado de los boyardos, los miembros de la alta nobleza rusa. Según algunas fuentes, el niño Iván fue encerrado en un palacio del Kremlin y sometido a humillaciones, viviendo como un mendigo. Durante este tiempo, varias familias nobles, como los Suisky y los Belsky, se disputaron el poder, donde Iván sufrió humillaciones y abusos. Estas experiencias tempranas de traición y conflicto tuvieron un impacto significativo en Iván y contribuyeron a su desconfianza hacia la nobleza, así como a su reputación de líder despiadado. Iván fue utilizado políticamente tanto por los Glinsky, familia a la que pertenecía su madre, como por los Bielsky y los Suisky. En muchas ocasiones no le llevaron la comida a su hora. También los tesoros heredados por su padre fueron saqueados por los hijos de los boyardos que por derecho le correspondían a Iván. Sumado todos los maltratos y humillaciones que recibió encerrado en el Kremlin, era lógico que Iván no crecería como una persona normal. Por eso, a los 13 años, daría las primeras señales de lo que se convertiría. Según los registros históricos, Iván orquestó su primer asesinato a la temprana edad de 13 años. El príncipe Andrei Suisky, líder de un clan boyardo y enemigo de Iván, fue la víctima de este acto violento. Iván ordenó a sus sirvientes que llevase al príncipe Andrei ante una jauría hambrienta, quien fue devorado por los perros ante la mirada de terror de los nobles. Este acto marcó el comienzo de su reinado caracterizado por la violencia y la tiranía. Reinado de Iván IV Vasilievich. En 1547, a la edad de 17 años, Iván fue coronado como el primer zar de Rusia en la Catedral de Dormición de Moscú, lo que marcó el comienzo de su reinado. El título de zar fue transmitido a Iván IV por su abuelo, Iván III el Grande, quien lo había asumido al casarse con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador de Bizancio. Sin embargo, el título de zar era usado solo esporádicamente por algunos de los antecesores. En 1549, Iván puso su mirada en el Kanato tártaro de Kazán, un territorio que se encontraba a 800 kilómetros al este de Moscú y que representaba una seria amenaza para el Estado ruso. Lamentablemente para Iván, en su primera campaña por someter a esta región fue un fracaso. En 1552, aprovechando una tregua en el pulso militar que mantenía con Polonia y Lituania, el soberano sitió la capital de Kazán con más de 150 cañones. Un mes después, las tropas rusas entraron en la ciudad y asesinaron a la nobleza tártara de ese kanato. El zar ordenó que la población musulmana fuera sustituida por colonos rusos y que se destruyeran las mezquitas para construir sobre sus ruinas iglesias ortodoxas. Al regresar de la campaña hizo su entrada triunfal en Moscú. Iván lucía una indumentaria azul sobre la que portaba una brillante armadura plateada. Algunos historiadores señalan que desde entonces el zar comenzó a conocerse como Iván el Terrible, un sobrenombre ganado a pulso. 2 años después de su gran gesta contra los tártaros de Kazán, lanzó a sus ejércitos contra el Kanato de Astracán, cuyos líderes se rindieron tras una breve campaña militar. Aquellas victorias añadieron casi 1 millón de kilómetros a los dominios de Rusia, un país que comenzaba a transformarse en una gran potencia.
En 1555 Iván mandó a construir la Catedral de San Basilio, también conocida como el Templo de la Intercesión de la Santísima Virgen sobre el Foso, para conmemorar la conquista del Kanato de Kazán. La obra se terminó en 1561 y estaba dedicada a la intercesión de la Virgen, una fiesta ortodoxa rusa. Hay una leyenda que dice que Iván mandó cegar al arquitecto Postnik Yakov Lev para evitar que éste pueda replicar tan maravillosa obra, pero al parecer esta historia es más una fábula que realidad. Enardecido con la idea de construir un inmenso imperio, el zar invadió Livonia, una pequeña y rica nación ubicada en la costa del mar Báltico, parte de cuyos territorios corresponden a las actuales Letonia y Estonia. Pero aquella aventura le salió bastante cara, ya que tuvo que soportar una larga guerra de 25 años contra Lituania, Polonia y Suecia que quedó en tablas y mermó sus arcas sin éxito alguno. Muerte de Anastasia Romanovna. La primera esposa de Iván, Anastasia Romanovna Sajarina, falleció en el año 1560, evento que trajo un gran impacto en Iván y se dice que acentuó su autoritarismo y exacerbó su comportamiento violento. Anastasia Romanovna Sajarina al parecer fue lo más importante para él. Convencido de que nobles boyardos y sus propios consejeros la habían envenenado. Pensó que, si Dios había permitido que sus enemigos le arrebatasen a su mujer, tenía derecho a comportarse de nuevo como un loco sanguinario. La muerte de su esposa hizo que se volviera más autoritario y empezó a mostrar los primeros síntomas psicopáticos que lo llevaron a cometer todo tipo de acciones casi tocando el delirio. Entre 1560 y 1564 para reforzar su poder ante la aristocracia, desencadenó una sangrienta represión en contra de los boyardos y el clero, prescindiendo de los consejos de la Rada, incluso atacó y devastó las ciudades libres de Novgorod y Pskov. Movido por su afán de venganza, creó la Oprichnina, una policía que sembró el terror y fulminó el poder de los boyardos, cuyas posesiones pasaron a la corona. De aquella depuración surgió una nueva burocracia y grandes latifundios que quedaron en manos del zar. El pueblo comprendió que ya no gobernaban los altaneros boyardos, sino el propio zar a través de sus agentes. Los rusos comenzaron a temer la violencia extrema y el sadismo de los 6.000 miembros de la Oprichnina, cuya represión en Novgorod, donde mutilaron hasta la muerte a centenares de personas por una supuesta traición al zar de la nobleza de esa región, fue recordada durante siglos. Gracias a esa guardia pretoriana, Iván se deshizo de sus enemigos, incluida la Iglesia, a la que metió en cintura para frenar su vertiginoso enriquecimiento. Se instauraron tribunales que ordenaban torturar sin piedad a los sospechosos. El mero rumor permitía al juez comenzar la desarticulación y rotura de los huesos, lacerar el cuerpo con latigazos y quemar a la víctima. En sus últimos años, Iván envió expediciones militares para conquistar Siberia. Esta conquista extendió el dominio ruso sobre estas tierras y es considerada uno de los mayores aportes de Iván a su país. Muerte del heredero al trono. En 1980 ocurriría uno de los eventos que marcaría a Iván para siempre. La historia cuenta que Iván descubrió a su nuera Yelena Sheremeteva vestida de una forma que él consideraba inapropiada, este la increpó y hasta la golpeó por eso. Su hijo al enterarse de esto, se enfrentó a Iván, y en un arrebato de ira y cólera, Iván lo golpeó en la sien terminando con la vida de su propio hijo, un hecho del cual Iván se lamentaría hasta el final de sus días. Iván murió el 18 de marzo de 1584, se creía que de sífilis. Pero analizaron sus restos en 1960 y encontraron altas dosis de mercurio, por lo que no se descarta que fuera envenenado. Fue enterrado al lado del hijo al que había matado en un ataque de furia demente. Su otro vástago, Teodoro, de mente perdida y constitución débil, se apoyó en su ambicioso cuñado Boris Godunov, quien pronto gobernaría Rusia en su lugar. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video no olvides darle un me gusta y suscríbete para ver más videos como este. Hasta pronto.